En los proyectos de innovación, la fase diagnóstica se erige como el pilar fundamental sobre el cual se erige todo el proyecto del éxito. En un entorno cada vez más dinámico y complejo, donde los recursos son limitados y las demandas son cambiantes, la habilidad para comprender a fondo los problemas, necesidades y oportunidades es un arte que define la diferencia entre el triunfo y el fracaso. Esta etapa inicial y crucial es mucho más que una simple evaluación preliminar. Es un proceso meticuloso y analítico que busca desentrañar los misterios y las complejidades inherentes a cualquier proyecto, desde la identificación de los desafíos hasta la delimitación precisa de los objetivos, pasando por la evaluación exhaustiva de las partes interesadas y el análisis minucioso del entorno. La fase diagnóstica sienta las bases sobre las cuales se erigen los cimientos del proyecto. Es aquí, en este cruce entre la reflexión y la acción, donde los líderes de proyecto despliegan su capacidad para discernir entre lo trivial y lo esencial, entre lo aparente y lo verdadero. En este contexto, la fase diagnóstica emerge como el punto de inflexión que marca el inicio del viaje hacia la constitución de las metas y la generación de valor. En este análisis se va a explorar a fondo la importancia y los componentes esenciales de la fase diagnóstica en la gestión de proyectos, destacando su papel crucial en el proceso de toma de decisiones y su impacto en los resultados finales. Ahora, por supuesto, siempre hay que tener en cuenta que en la fase diagnóstica, dentro de la innovación en cualquier proyecto, el objetivo, o al menos uno de los objetivos principales, debe ser identificar los proyectos de innovación en la salud, estableciendo esta fase diagnóstica y sus componentes para el desarrollo de propuestas de mejora e innovación aplicados en el campo de la salud o los negocios o en cualquier ámbito en el que tú te estés desenvolviendo o si eres estudiante en el campo que estás estudiando. Ahora, un proyecto de innovación se entiende como el esfuerzo planificado y sistemático para introducir cambios significativos en productos, servicios, procesos o modelos de negocio con el objetivo de generar valor y obtener ventajas competitivas. Este valor puede ser en un contexto de negocios desde un inversionista o puede ser un usuario o propiamente para generarle valor al negocio en el que estamos. La innovación puede manifestarse de diferentes formas, como mejoras incrementales, desarrollos disruptivos o la introducción de algo completamente nuevo en el mercado. Un proyecto de innovación en salud se inicia con la identificación de necesidades, oportunidades o inclusive con la identificación de un problema que deseamos cambiar o proponer estrategias para mejorar, seguido por la formación de un equipo multidisciplinario, el análisis y planificación, la generación de ideas y soluciones y la selección y desarrollo de conceptos. Por supuesto, tenemos que culminar con la implementación y la evaluación de la solución innovadora en entornos clínicos, comunitarios, económicos, de negocio, o sea cual sea el ámbito en el que tú estás desarrollándote. Por supuesto, es un proceso complejo que requiere colaboración, creatividad y un enfoque centrado en el paciente para lograr mejoras significativas en la atención médica y la salud de la población. Por supuesto, es importante resaltar que se tiene una primera fase diagnóstica, la cual busca principalmente lograr una comprensión profunda y precisa de la situación actual, ya sea en el ámbito médico, empresarial u otro contexto específico. ¿Qué logramos con la fase diagnóstica? Identificar problemas o necesidades. Hay que analizar y reconocer los desafíos, deficiencias o áreas de mejora em, que se requieren poner atención o intervención. Necesitamos identificar oportunidades. Hay que descubrir las posibilidades de mejora, innovación o crecimiento que puedan ser aprovechadas para obtener resultados positivos. Hay que evaluar la viabilidad. Debemos determinar si es factible abordar los problemas identificados o aprovechar las oportunidades detectadas, considerando los recursos disponibles, las restricciones y otros factores relevantes. 4. Comprender el contexto. Hay que analizar el entorno externo e interno que pueda influir en la situación, incluidos los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, legales y ambientales. 5. Tenemos que definir objetivos y alcance. Hay que establecer metas claras y específicas que se desean alcanzar y delimitar el alcance del proyecto o de la intervención. 6. Hay que evaluar riesgos y limitaciones. Identificar problemas que pudieran ser posibles obstáculos,
riesgos y limitaciones que puedan surgir durante la implementación de soluciones o acciones para abordar los problemas identificados o aprovechar las oportunidades detectadas. Ahora, como ya hemos discutido antes, la fase diagnóstica es el proceso inicial en el que se analizan y comprenden completamente los problemas, necesidades y oportunidades que motivan la iniciativa del proyecto. Es importante resaltar que es la fase crucial para establecer una base sólida y comprender completamente el alcance y los objetivos del proyecto antes de avanzar hacia la planificación y la ejecución. Durante la fase diagnóstica se llevan a cabo varias actividades que pueden incluir identificación del problema o la oportunidad, donde se investiga y analiza la situación actual para identificar claramente qué problema o necesidad se está abordando con el proyecto o qué oportunidad se está aprovechando. Hay que hacer el análisis de los stakeholders, donde se identifican y se involucran a todas las partes interesadas relevantes para comprender sus perspectivas, necesidades, expectativas y con respecto al proyecto. Y expectativas con respecto al proyecto. El análisis del entorno es donde se evalúan los factores internos y externos que podrían influir en el proyecto, como el contexto político, económico, social, tecnológico, legal y ambiental. La recopilación y el análisis de datos es donde se junta toda la información relevante mediante encuestas, entrevistas, revisión de documentos, análisis de datos existentes y demás situaciones similares y se analizan estos resultados para obtener una comprensión profunda del problema o la oportunidad. Se definen los objetivos y el alcance. Aquí es en donde se establecen claramente los objetivos del proyecto y se delimita su alcance, identificando qué se incluirá y qué se excluirá del proyecto. Evaluación de la viabilidad es en donde se evalúa la posibilidad técnica, financiera, operativa y legal del proyecto para determinar si es factible y justificable llevarlo a cabo. Lo último que necesitamos como empresarios, consultores, asesores de negocio, consejo consultivo o el nombre que ustedes gusten o el rol que ustedes tengan en su empresa o en el negocio en el que se están desenvolviendo es em, ponernos nosotros mismos en una situación en la que podamos fracasar. Siempre hay que entender cuál es la viabilidad y cuál es el proyecto, porque de nada serviría que tuviéramos una excelente idea si el contexto no nos permite su viabilidad. Quizás es una excelente meta, es una meta ambiciosa, pero también existen las metas demasiado ambiciosas y siempre hay que tomar en cuenta la realidad del contexto, del lugar o de la empresa en el que estamos para determinar la viabilidad. Si nosotros ayudamos a establecer un objetivo viable y realista, conforme administremos el proyecto o realicemos la asesoría del proyecto en el tiempo que dure, seguramente que si la expectativa y el objetivo fue realista desde un inicio, podremos llevar a cabo con mucho éxito este proyecto que tenemos entre manos. Por supuesto, también necesitamos identificar alternativas. Aquí es donde se exploran diferentes enfoques y soluciones para abordar el problema o la oportunidad, evaluando sus ventajas, desventajas y posibles riesgos. Ahora, te pregunto a ti que estás viendo esto, analiza un problema en salud pública o en el negocio en el que tú estés desarrollando. Te puede ser una situación, una problemática de negocios, puede ser una problemática de flujo de caja o puramente una situación de innovación, sea cual sea el sector en el que tú estás viendo esta sesión. Y tienes que responder tres cosas principales. ¿Cuál es el problema específico? ¿Qué soluciones innovadoras podrían aplicarse? ¿Y cuál seleccionarías tú y por qué? Este es un ejercicio que tienes que realizar contigo mismo o contigo misma para tener un momento y echar a andar todos estos conceptos que tú ya sabes y de los cuales estamos hablando, porque es el pilar de la fase diagnóstica para poder avanzar en un negocio. Aquí mismo aprovecho para hablarte sobre el principio de la pirámide o el Pyramid Principle, en donde tiene diferentes niveles. Ya hablaremos al respecto de este principio, pero también te pido que al mismo tiempo que hagas tu actividad,
pudieras sintetizar los hallazgos de este caso corto en una sola idea techo con tres ideas base. Más adelante vamos a hablar de esto. Muy bien. Ahora, hablemos específicamente, aquí tenemos el principio de la pirámide. Como ustedes podrán ver, o si no, te invito a buscar esto en internet. Busca principio de la pirámide o Pyramid Principle, como tú gustes. Podrás ver dos diferentes ataques. Uno, que es puramente el de la pirámide tal cual lo dice el nombre, en donde en la parte superior tenemos la respuesta a la problemática, sobre todo cuando estamos presentando resultados o presentando un plan de trabajo. Primero tenemos la solución o la respuesta. Después, en el nivel intermedio, tenemos los argumentos que soportan nuestra decisión, las ideas principales, las ideas claves que apoyan a la respuesta. Y como base de la pirámide, en la parte de hasta abajo, son todos los datos y todos los números y toda la información que soporta y respalda a estas ideas principales que a su vez respaldan y justifican la solución que estamos presentando. Ahora, otra opción de ver este esquema es en un diagrama como esquema de mapa, en donde en el recuadro de hasta arriba nuevamente tenemos la recomendación principal, la meta o la idea central. En medio tenemos los argumentos de apoyo, en donde idealmente uno soporta a otro, no así siendo el mismo concepto, sino que tengan una secuencia lógica estos argumentos que soportan nuestra recomendación principal. Y de nuevo, cada una de estos argumentos de soporte en la parte de abajo o en el nivel base deben estar todas las conclusiones, todos los datos, toda la información que nos llevan a determinar estos argumentos de soporte. ¿De acuerdo? Ahora, específicamente en McKinsey & Company, que es una consultora muy grande a nivel mundial, se le conoce como una de las Big Four, es donde se creó y se utiliza el día de hoy, y muchas otras consultoras ya han hecho sus variantes y han tomado estas ideas, por supuesto, porque han sido muy útiles. Este esquema de trabajo o este framework se llama MISI o MESE, como tú le quieras llamar. En español es mutuamente excluyente y colectivamente exhaustivo. ¿Qué significa esto? Primero hay que tener en cuenta que al hablar de este esquema o de este framework, estamos hablando sobre ideas. Entonces, la idea o el concepto detrás de que las ideas sean mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivas es que si tenemos dos ideas que se sobrelapan o tienen algo en común, significa que estas dos ideas no son exclusivas. Ahora, ¿cuál es la intención o cuál es la meta con estas ideas? Es que tengamos dos ideas separadas que sean mutuamente exclusivas, que no tengan nada que ver una con la otra. Esa es la primera parte en donde nosotros ya tendríamos éxito. Por otro lado, tenemos el tema de que sea colectivamente exhaustivo. Si dentro de una recomendación o una visión o una meta tenemos diferentes ideas, hay que realmente evaluar, hay que imaginar como si fuera un recuadro en donde tenemos que llenar, por ejemplo, tres cubos. Si de los tres cubos solamente tenemos dos, quiere decir que no hemos pensado por completo en este problema o en esta solución o en esta recomendación. Quiere decir que no hemos sido exhaustivos. Ahora, si en este recuadro imaginario que yo les comentaba, tenemos las tres ideas principales dentro de una recomendación, significa que ahora sí es colectivamente exhaustivo, ya que hemos cubierto todas las ideas que comprenden esta relación y que al mismo tiempo estas ideas no se sobrelapan o no tienen que ver sobre sí misma. Y entonces, una vez que tenemos todos estos componentes, es que podemos tener una recomendación o un esquema de trabajo que es mutuamente excluyente y colectivamente exhaustivo, cumpliendo así el framework de trabajo MISI. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a avanzar. Por supuesto, la identificación de la problemática es una fase crucial
en el proceso diagnóstico en temas de salud. Esta etapa implica comprensión profunda y detallada de la situación o condición de salud específica que se está investigando, así como de los factores que contribuyen a ella. Para llevar a cabo este punto se debe realizar lo siguiente: recopilar toda la información. Necesitamos tener la información relevante sobre el problema de salud o de negocios en cuestión. Para ello es importante analizar el entorno. Puede incluir datos epidemiológicos, estadísticas, estudios previos, literatura científica y cualquier otra fuente de información posible. Se define claramente el problema de salud que se está investigando, o el problema de negocios, o el problema financiero, o el problema de innovación que estemos investigando. Esto implica identificar los síntomas, hablando de una persona o de un sistema, porque los sistemas también tienen síntomas, y las características específicamente y epidemiológicas del problema que estamos teniendo, o estadísticos, puede ser epidemiológico o estadístico, así como su impacto en la población o en el grupo que estamos analizando. Aquí el análisis en tiempo real es muy importante. Necesitamos identificar y analizar los factores que contribuyen al problema de salud. Esto puede incluir factores biológicos, genéticos, ambientales, sociales, económicos, culturales y políticos que pueden influir en la aparición y persistencia del problema. Recordemos que aquí los análisis están un poco orientados a salud pública, pero sin duda alguna lo podemos aplicar en el mundo de los negocios, aunque nuestro sector no tenga nada que ver con salud. Por supuesto, se evalúan las necesidades del grupo o de la población afectada y los recursos disponibles para abordar el problema de salud. Esto puede implicar identificar las barreras de acceso, los servicios o los recursos disponibles y las intervenciones y programas existentes. Tenemos que identificar los grupos de población que pueden estar en mayor riesgo de sufrir el problema de salud, así como aquellos que pueden ser más vulnerables a sus efectos adversos. Esto puede incluir poblaciones con condiciones médicas preexistentes, grupos socioeconómicos desfavorecidos, minorías étnicas, niños, ancianos, personas con discapacidad, entre otros. Hay que hacer un análisis de tendencias y patrones de salud relacionados con el problema en cuestión a lo largo del tiempo y en diferentes poblaciones. Esto puede implicar el uso de datos epidemiológicos o estadísticos para determinar cambios y identificarlos correctamente en cuanto a la incidencia, prevalencia y distribución geográfica del problema. De nuevo, aunque nosotros somos los expertos que estamos siendo consultados en este aspecto, también tenemos que consultar a otros expertos en el tema y a las partes interesadas relevantes como profesionales de la salud, investigadores, autoridades en general, líderes comunitarios y las personas que están en la comunidad que está afectada, o en el ámbito de las empresas, al grupo gerencial y directivo, o quizás al grupo operativo, o en mandos medios también es donde se toma la estrategia para obtener diferentes perspectivas y opiniones sobre el problema en cuestión. Es un paso fundamental en el cual hay que considerar la integralidad y la interconexión de los factores biológicos, sociales, económicos, políticos y ambientales que influyen en la problemática que tenemos. Además, debemos tener en cuenta la equidad en el acceso, en particular hablando de la salud, en el acceso a la atención médica, y la justicia en la distribución de recursos para abordar el problema de salud de manera efectiva. Si realmente queremos entrar a una fase diagnóstica, necesitamos empezar por estos puntos. Ahora, tú que estás viendo esto, ¿consideras que el diagnóstico es importante para generar un proyecto de innovación? Haz tus argumentos, detalla tu respuesta, hazlo para ti mismo, para ti misma, coméntalo con otras personas, coméntalo aquí abajo si tú gustas. Pon todo lo que tú quieras, pero reflexiona si realmente esta parte es fundamental o tú crees que es fundamental para generar un proyecto de innovación. Ahora, necesitamos hacer un planteamiento de objetivos y de resultados clave. Ya lo hemos hablado. Necesitamos un esquema de pensamiento o un esquema muy sencillo, que son los objetivos SMART. Comenta aquí abajo si tú conoces los objetivos SMART. Ahora, dicho de una forma muy sencilla, los objetivos SMART son una metodología
para establecer metas de manera efectiva. Las siglas SMART representan 5 características clave que deben tener los objetivos. Deben ser específicos, deben ser medibles, deben ser alcanzables, deben ser relevantes y deben ser limitados en el tiempo. Esta metodología ayuda a asegurar que los objetivos sean claros, alcanzables y motivadores, aumentando las probabilidades de éxito. Ahora vamos a explicar cada una de estas características. Un objetivo específico responde a preguntas como qué, quién, dónde, cuándo y por qué. En lugar de decir quiero mejorar mi salud, un objetivo específico sería quiero correr 5 kilómetros 3 veces por semana para mejorar mi salud cardiovascular y mejorar mis tiempos. Un objetivo medible permite cuantificar el progreso y determinar si se ha alcanzado. Por ejemplo, necesito aumentar las ventas en un 15%, es un objetivo medible. Ahora, un objetivo alcanzable es realista y posible de lograr con los recursos y habilidades disponibles. Es importante establecer metas desafiantes, pero no imposibles de alcanzar. De nuevo, no hay que establecer una situación en la que nosotros mismos nos estemos predisponiendo al fracaso. Un objetivo relevante está alineado con las prioridades y necesidades personales o profesionales. Debe tener un impacto significativo y contribuir a un objetivo mayor. Debe ser limitado en el tiempo. Un objetivo con límite de tiempo establece un plazo para su cumplimiento, creando un sentido de urgencia y motivación. Por ejemplo, completar el proyecto antes del 31 de diciembre, antes del segundo cuarto de este año, antes del primer semestre o del segundo semestre, es un objetivo con un límite de tiempo. Ahora, ¿qué beneficios tiene usar los objetivos SMART? Por supuesto, tiene claridad. Estos objetivos son claros y fáciles de entender, lo que evita confusiones y malentendidos. Al establecer estos objetivos que son específicos y medibles, se concentra la energía y los esfuerzos en lo que realmente importa. Esto nos permite tener mucho más enfoque. Por supuesto, también un beneficio es la motivación. Alcanzar objetivos SMART, especialmente aquellos que son desafiantes pero alcanzables, genera una sensación de logro y satisfacción. Progreso. En cuanto al progreso, es que los objetivos SMART facilitan el seguimiento del progreso y permiten hacer ajustes siempre que sea necesario conforme vamos avanzando con ellos. Así que la metodología SMART proporciona un marco efectivo para establecer objetivos que son claros, medibles, alcanzables, relevantes y con un límite de tiempo, lo que aumenta las posibilidades y las probabilidades de éxito en cualquier ámbito, ya sea personal, profesional o educativo. Ahora, en este sentido, quiero recomendarte a ti que estás viendo esto, em, realiza una actividad. Hay que tener, primero debes tener resultados clave, que son los hitos, indicadores, y saber cómo medirlos. Ahora, en cuanto a la actividad que te propongo, es un taller práctico contigo mismo o con tus compañeros de trabajo o con quien tú estés. Con base en el caso anterior, hay que redactar un objetivo general, principal, idea clave, idea central. Realiza 2 o 3 objetivos específicos utilizando el formato SMART y de igual modo escribe 3 resultados clave y sus indicadores de desempeño. Vamos a retomar el principio de la pirámide, en donde los objetivos específicos deben estar alineados y no solaparse. Recuerda que deben ser de acuerdo al sistema de pensamiento MISI, que es mutuamente exclusivo y colectivamente exhaustivo. ¿De acuerdo? Recordando que no se pueden sobrelapar las ideas y que debe ser exhaustivo el subanálisis que se realiza en este sentido. ¿De acuerdo? Ahora, en cuanto a la identificación de las soluciones desde la innovación, es un proceso creativo y estratégico que busca encontrar nuevas formas de abordar problemas o necesidades existentes, así como aprovechar oportunidades emergentes. Este proceso implica explorar ideas, conceptos y enfoques novedosos que puedan generar valor añadido y conducir a resultados positivos. En este sentido, necesitamos tener en cuenta la planificación del talento humano, sus competencias, la estructura, la capacitación,
Por supuesto, también el presupuesto, hay que estimar presupuestos, fuentes de financiamiento, costos directos e indirectos. Ya llegaremos a una actividad que quiero proponerte para que reflexiones un poco más al respecto de estos conceptos. Las características de las cuales hablábamos es creatividad y pensamiento lateral. La innovación requiere pensar de manera diferente y explorar ideas fuera de lo convencional. Se fomenta la creatividad y el pensamiento lateral para generar soluciones originales y disruptivas. Las soluciones innovadoras deben estar orientadas a satisfacer las necesidades y deseos de los usuarios finales. Se presta atención a entender profundamente las experiencias, preferencias y problemas de los usuarios para diseñar soluciones que realmente agreguen valor. La innovación a menudo surge de la colaboración entre personas con diferentes experiencias, habilidades y conocimientos. Se fomenta el trabajo en equipo interdisciplinario para combinar diferentes perspectivas y enfoques en la búsqueda de soluciones innovadoras. La identificación de soluciones innovadoras implica un proceso de prueba y error, donde se fomenta la experimentación y el aprendizaje continuo. Se están dispuestos a probar nuevas ideas, aprender de los resultados y ajustar en función de la retroalimentación recibida. La innovación a menudo se apoya en el uso de tecnologías emergentes, herramientas digitales y metodologías avanzadas. Se aprovechan las tecnologías como la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, la realidad aumentada, entre otras, para desarrollar soluciones innovadoras y eficaces. Se da importancia a la sostenibilidad y al impacto social positivo al identificar soluciones innovadoras. Se busca no solo generar beneficios económicos, sino también abordar desafíos sociales y medioambientales de una manera responsable. La valoración de oportunidades de innovación es el proceso de evaluar y analizar las oportunidades identificadas para determinar su viabilidad y potencial para generar valor. Aquí te explico cómo se lleva a cabo este proceso. El primer paso es identificar y definir claramente las oportunidades de innovación. Esto puede implicar la identificación de necesidades no satisfechas en el mercado, el análisis de tendencias tecnológicas o emergentes, la detección en áreas donde están problemas o deficiencias en productos, servicios o procesos existentes, entre otros. Se realiza un análisis exhaustivo del mercado relevante para la oportunidad de innovación identificada. Esto incluye la evaluación de la demanda del mercado, la competencia existente, las barreras de entrada, las tendencias del consumidor y cualquier otra variable que pudiera afectar la viabilidad y la aceptación de la innovación. Se evalúa la viabilidad técnica de la oportunidad de innovación. Esto implica analizar la disponibilidad de tecnologías y recursos necesarios para desarrollar la innovación, así como la complejidad técnica y los posibles desafíos que pudieran surgir durante el proceso de desarrollo. Por supuesto, se realiza un análisis financiero detallado para evaluar la viabilidad económica de la oportunidad de innovación. Esto incluye estimar los costos asociados con el desarrollo, la comercialización y la implementación de la innovación, así como proyectar los posibles ingresos y beneficios esperados. Se identifican y evalúan los riesgos asociados con la oportunidad de innovación. Esto incluye identificar posibles obstáculos y desafíos que pudieran surgir durante el desarrollo y la implementación de la innovación, así como evaluar su impacto potencial en el éxito del proyecto. Se analiza el impacto potencial de la innovación en términos de beneficios económicos, sociales y medioambientales. Esto implica evaluar cómo la innovación podría generar valor para los clientes, la empresa y la sociedad en general. Generar la valoración de oportunidades en la innovación requiere de un enfoque integral que combine la identificación de necesidades no resueltas, la exploración de tecnologías emergentes y la colaboración con diferentes actores en el sector que nos estemos desempeñando para desarrollar soluciones que mejoren la atención médica o la atención al problema de negocio que tenemos o la atención a nuestros clientes y en el bienestar de las personas. Ahora, a continuación, vamos a escribir algunas estrategias para la valoración de oportunidades de innovación.
Hay que realizar un análisis exhaustivo de los problemas y desafíos que enfrentan las personas, los usuarios o los clientes, nuestros proveedores y otros diferentes actores en el sistema en el que estemos trabajando. Esto puede incluir identificar áreas donde haya brechas en la atención o en la distribución, ineficiencias operativas o dificultades en el acceso a la solución que nosotros tenemos en propuesta. Tenemos que estar al tanto de las últimas tendencias en tecnología, como la inteligencia artificial, el análisis de datos, la telemedicina, la genómica y la biotecnología. Por supuesto, esto enfocado mucho a salud, de nuevo, pero también todos estos aspectos los podemos aplicar a un ámbito financiero, de negocios o de empresa, sea cual sea el lugar en el que tú te estás desenvolviendo o en el cual estás contratado para resolver una problemática como consultor. Por supuesto, estas tecnologías pueden ofrecer nuevas oportunidades para mejorar el diagnóstico, el tratamiento y la gestión de enfermedades. Necesitamos trabajar en estrecha colaboración con todos nuestros profesionales del sistema. En el caso de la salud, hay que hablar con médicos, enfermeras, investigadores y otros profesionales para comprender mejor sus necesidades y desafíos en la prestación de atención médica. Esto puede ayudar a identificar áreas donde se pueden introducir soluciones innovadoras para mejorar la calidad y la eficiencia en la atención. Tenemos que incorporar la perspectiva de los pacientes o de los usuarios o de los clientes en el proceso de innovación. Esto es fundamental. Tenemos que escuchar sus experiencias, sus necesidades y sus preferencias. Esto nos puede ayudar a identificar oportunidades para desarrollar soluciones centradas en los usuarios que mejoren la experiencia en general, hablando de salud en la atención médica y los resultados de salud, pero de nuevo en cualquier empresa, el ámbito de user experience o de experiencia del usuario ha tomado mucha fuerza e incluso muchas de las empresas grandes, tecnológicas principalmente, tienen un área exclusiva dedicada a este tema que se llama experiencia del usuario. Ustedes lo pueden ver muchas veces como UX o UX, como les comentaba, User Experience. Ahora, también es importante trabajar en colaboración con empresas de tecnología, startups, instituciones académicas y otros socios para aprovechar diferentes perspectivas, experiencia y recursos en la búsqueda de soluciones innovadoras. Por supuesto, la selección de la innovación requiere un análisis que considere las necesidades, la evidencia científica, la viabilidad operativa y económica, así como la opinión de las partes interesadas clave. Este proceso ayuda a garantizar que la innovación elegida tenga el mayor impacto posible en la mejora de la atención médica y los resultados de salud de los pacientes. La selección de la innovación más adecuada, específicamente en el ámbito de la salud, aunque también algunos principios pueden ser aplicables a otros negocios, es hacer un análisis de necesidades y prioridades. Este paso implica identificar y comprender a fondo las necesidades y desafíos específicos del sistema de salud en cuestión. Esto puede incluir la evaluación de los problemas de salud prevalentes, las deficiencias en la prestación de servicio, las barreras de acceso a la atención médica y las áreas donde se requieren mejoras. Hay que hacer una evaluación de soluciones existentes. Se debe llevar a cabo una revisión exhaustiva de las soluciones innovadoras que ya están disponibles en el mercado o que ya se están desarrollando. Esto implica evaluar su efectividad en la mejora de la atención, su seguridad, su viabilidad técnica y su compatibilidad con las necesidades y características específicas del sistema de salud en consideración. De nuevo, hay que considerar la evidencia científica. Es crucial basar la selección de la innovación en evidencia científica sólida. Esto implica revisar estudios clínicos, revisiones sistemáticas y otras fuentes de evidencia para evaluar el impacto potencial de la innovación en salud y los resultados de los pacientes. La evidencia también puede ayudar a identificar posibles riesgos o efectos adversos asociados con la implementación de la innovación. Hay que realizar una evaluación de la viabilidad y la factibilidad para implementar la innovación en el contexto del sistema de salud específico. Esto implica considerar aspectos como la disponibilidad de recursos financieros, humanos, tecnológicos, la capacidad técnica y operativa, los requisitos de infraestructura y la aceptabilidad por parte de los usuarios, clientes y partes interesadas. Hay que hacer un análisis de costos y beneficios. Es fundamental realizar un análisis de costos y beneficios
para evaluar el valor económico de la innovación en relación con sus posibles impactos en la salud y los resultados del sistema de salud. Esto implica comparar los costos de implementación y operación con los beneficios esperados en términos de mejora en la atención o al cliente, eficiencia y reducción de costos a largo plazo. Por supuesto, es importante tener en cuenta una mira a largo plazo en el cual la solución o la innovación sea sustentable, sostenible y pueda ejecutarse por mucho tiempo. Se deben involucrar a diferentes partes interesadas clave en el proceso de selección de la innovación. Esto incluye profesionales de la salud, clientes, pacientes, usuarios, reguladores financieros, líderes de opinión. Las consultas ayudan a garantizar que se tengan en cuenta diferentes perspectivas y se obtenga un mayor apoyo para la implementación exitosa de la innovación. Como lo han dicho otros autores, al seguir estos pasos y considerar cuidadosamente diferentes aspectos, se puede lograr la selección de la innovación más adecuada en el ámbito en el que estamos. Esto garantiza que la innovación elegida tenga el potencial máximo para mejorar la atención, la experiencia de usuario, los resultados y además genera competitividad, debido a que la innovación y la apropiación de los recursos es indispensable tenerlo para llegar a estas soluciones. Ahora, en cuanto a la actividad que te propongo, es realiza hablando del módulo de talento, presupuesto y recursos, diseña un plan de talento y presupuesto para la propuesta o para el lugar en donde tú estás trabajando. Imagina una situación hipotética o algún problema real que tengas. Identifica cuáles son los roles clave, cuáles son los costos aproximados, cuáles son las posibles fuentes de financiamiento. De nuevo, hay que retomar el principio de la pirámide. Cada línea presupuestal debe tener un propósito único que no se sobrelape y que los rubros deben ser exhaustivos. Esta actividad te va a servir para visualizar todos los diferentes conceptos que tú ya conoces y que hemos estado platicando, algunos otros conceptos de los cuales yo te he hablado. Entonces, vamos a continuar en este sentido. ¿De acuerdo? Si tienes alguna duda, si tienes alguna consulta, no dudes en comentarla aquí abajo. Comenta todo lo que quieras. Recuerda que es fundamental para poder saber qué es lo que tú piensas. Ahora, hablemos dentro de un proyecto de fase de innovación, hablemos sobre la fase de la propuesta. La fase de propuesta en los proyectos de innovación es importante en el ciclo de vida de la innovación, debido a que se establecen las bases y se articulan las ideas iniciales que conducirán al desarrollo de soluciones novedosas. Esta etapa marca el comienzo del proceso de innovación, donde se generan y seleccionan conceptos prometedores que tienen el potencial de transformarse en productos, servicios o procesos innovadores que puedan generar valor para la organización y sus clientes. La importancia de la fase de propuesta radica en su capacidad para proporcionar una dirección clara y definir los objetivos y alcances del proyecto de innovación. En esta etapa se exploran diferentes ideas y se identifican oportunidades que pueden responder a necesidades del mercado, resolver problemas existentes o generar ventajas competitivas, por lo que la fase de propuesta sirve como un filtro para seleccionar las ideas más prometedoras y viables, lo que ayuda a priorizar los recursos y minimizar el riesgo de invertir en proyectos poco prometedores. Aquí vamos a hablar en general, vamos a revisar la fase de la propuesta de los proyectos de innovación como una parte esencial para establecer una base sólida y definir la dirección del proyecto, por lo que vamos a identificar y priorizar las ideas más prometedoras desde un principio. Vamos a maximizar la probabilidad de éxito y vamos a optimizar el uso de los recursos disponibles para crear soluciones innovadoras. Aquí, en esta fase que estamos discutiendo, el objetivo es identificar los proyectos de innovación, establecer esta fase, que es la fase de propuesta, sus componentes para el desarrollo de una propuesta de mejora e innovación aplicados en el segmento en el que nosotros estemos. Ahora, la fase de propuesta en proyectos de innovación es una etapa crucial, donde se desarrolla y presenta la idea que se espera convertir en un proyecto tangible. Es importante considerar los siguientes elementos. Todo proyecto de innovación comienza con identificar una necesidad no satisfecha en el mercado
o una oportunidad para mejorar un proceso existente. Una vez identificada la necesidad u oportunidad, se lleva a cabo un proceso de generación de ideas. Esto puede incluir sesiones de lluvia de ideas, análisis de tendencias de mercado, investigaciones y otros métodos creativos para encontrar soluciones innovadoras. No todas las ideas generadas serán viables o adecuadas para convertirse en proyectos completos. En esta etapa, las ideas se evalúan en función de criterios como su viabilidad técnica, su potencial de mercado, su factibilidad financiera y su alineación con los objetivos estratégicos de la organización. Una vez seleccionada una idea prometedora, se procede a desarrollar una propuesta detallada que describa la idea, sus objetivos, su alcance, los recursos necesarios, el cronograma y los posibles riesgos y mitigaciones. Esta propuesta suele incluir un análisis de costo-beneficio para demostrar la viabilidad del proyecto. La propuesta completa se presenta a los interesados clave, que pueden incluir directivos de la organización, inversionistas potenciales, socios estratégicos y otros. La presentación debe ser clara, convincente y respaldada por datos sólidos que demuestren el potencial de la idea. Después de la presentación, es probable que recibamos retroalimentación de los interesados. Esta retroalimentación se utiliza para realizar ajustes en la propuesta según sea necesario antes de proceder a la siguiente fase del proyecto. No hay que dejar de lado que los objetivos son el punto de partida donde se define y presenta la idea inicial que se espera desarrollar en un proyecto completo. Y a continuación vamos a estar hablando sobre este tema. Es fundamental llevar a cabo esta fase de manera cuidadosa y rigurosa para garantizar que el proyecto tenga una base sólida y esté alineado con los objetivos y recursos disponibles. Te propongo esto. Tú que estás viendo este video, que lo estás escuchando, ¿consideras que el diagnóstico es importante para generar un proyecto de innovación? Comenta si esto es algo que resuena contigo. Comenta de forma detallada tu respuesta o comenta la idea central y para ti mismo redacta una idea mucho más estructurada en tu blog de notas, en tu computadora, en tu teléfono, donde tú quieras, pero haz este ejercicio para pensar en el problema que tienes. Ahora, los objetivos hacen referencia al impacto que se pretende de los resultados y para ello deben de establecerse desde el análisis del problema y a su vez guían el desarrollo del proyecto. Deben tener un nivel de generalidad y especificidad, por lo que deben de enunciarse con verbos en infinitivo y seguir un orden, es decir, iniciar con las primeras etapas del proyecto. De acuerdo con algunos autores, la estructura de los objetivos en un proyecto deben ser dirigidos a los elementos básicos de la pregunta de investigación, cuantificación en relación con su logro, una redacción clara y sin ambigüedad, orden lógico según importancia o temporalidad. Se inicia con un verbo en infinitivo. Deben ser relacionados con el contenido del estudio. Deben existir niveles de generalidad y de especificidad. ¿Pero qué es un objetivo? El objetivo es una declaración clara y específica que describe lo que se espera lograr al completar un proyecto, una tarea o una actividad. Los objetivos proporcionan una dirección clara y establecen criterios para evaluar el éxito. Aquí hay una descripción detallada de cómo se plantean los objetivos. Primero, antes de plantear un objetivo, es importante comprender el propósito general del proyecto, tarea o actividad. ¿Por qué se está llevando a cabo? ¿Cuál es el problema que se quiere resolver o cuál es la meta que se quiere alcanzar? Es crucial comprender la situación actual relacionada con el propósito del proyecto. Esto implica evaluar dónde se encuentra actualmente la organización, el equipo o el proceso en relación con el objetivo final. Los objetivos deben describir claramente los resultados o logros que se esperan alcanzar. Estos resultados deben ser específicos, medibles, alcanzables y relevantes y con un límite de tiempo de acuerdo a la metodología SMART. Los objetivos SMART son estos que hemos comentado. De nuevo, vamos a retomar algunos ejemplos de formulación de objetivos. Un objetivo no SMART es mejorar las ventas de la empresa. En cambio, un objetivo SMART es incrementar las ventas mensuales en un 15% para finales del tercer trimestre del año fiscal 2024 mediante la implementación de estrategias de marketing digital y la expansión en la red de distribución
de nuevos mercados geográficos. Aquí vamos a volver un poco a estos conceptos que ya hemos discutido en el pasado, en el cual, sin duda alguna, nosotros podemos ver que este ejemplo que yo les di es bastante claro y no queda lugar a duda ni de cuándo se va a hacer, ni cómo, ni cuáles son los resultados esperados. Ahora, una vez formulados, los objetivos deben ser revisados y validados por todas las partes interesadas relevantes para garantizar que sean claros, em, que vayan en línea con lo que estamos haciendo, que sean alcanzables y que estén alineados con los objetivos generales del proyecto o de la organización. Es importante no olvidar que los objetivos son puntos de referencia claros y específicos que describen los resultados deseados que se espera alcanzar dentro de un periodo de tiempo específico. Ojo, este periodo de tiempo puede ser de corto, mediano, largo o muy largo plazo. Hay incluso organizaciones que están lo suficientemente maduras como para comenzar a tener objetivos transgeneracionales. Comenta si tu empresa o el lugar en donde tú trabajas se encuentra en un punto en donde están resolviendo problemática día tras día, tras día, tras día y no les permite ver más allá hacia el mediano o el largo plazo. O comenta si tu empresa o si el lugar de trabajo en el que tú estás ya tiene una visión mucho más estratégica en el cual se les permite planear con quizás 1, 2, 3 o incluso 5 años en adelante la visión de la empresa. Ahora, hay que iniciar definiendo que la identificación de resultados clave es un proceso que se utiliza en la gestión de proyectos y en la planificación estratégica para determinar los resultados más importantes que se deben lograr para alcanzar los objetivos establecidos. Estos resultados clave son los hitos, logros o entregables fundamentales que indican el progreso y el éxito en la consecución o en el logro de los objetivos del proyecto o de la estrategia de la organización. La identificación de los resultados clave implica diferentes pasos. Antes de identificar los resultados clave, es crucial comprender los objetivos generales del proyecto o la estrategia. Esto proporciona el contexto necesario para determinar qué resultados son realmente críticos para el éxito. Una vez que los objetivos están claros, se descomponen en resultados clave más específicos y medibles. Estos resultados clave son los pasos o logros concretos que deben alcanzarse para avanzar hacia el logro del objetivo general. No todos los objetivos o resultados clave son igualmente importantes. Algunos pueden tener un impacto mayor en el éxito del proyecto o de la estrategia que otros. Es importante priorizar los resultados clave para centrar los esfuerzos y recursos en las áreas más críticas. Cada resultado clave debe estar asociado con uno o con varios indicadores de rendimiento que permitan medir su logro. Estos indicadores pueden ser cuantitativos o cualitativos y de nuevo deben ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y tener un límite de tiempo. Una vez identificados y establecidos los resultados clave, es fundamental realizar un seguimiento regular del progreso hacia su logro. Esto permite identificar desviaciones tempranas, ajustar la estrategia si es necesario y garantizar que el proyecto o la organización permanezcan en camino hacia el logro de sus objetivos. Es importante considerar que es un proceso esencial para garantizar el éxito en el logro de los objetivos de un proyecto o de una estrategia. Al identificar y priorizar los resultados clave y establecer indicadores de rendimiento claros, las organizaciones pueden enfocar sus esfuerzos y recursos en las áreas más críticas y monitorear el progreso de manera efectiva. Esto es la importancia en la gestión estratégica. La identificación de resultados clave es fundamental en la gestión estratégica de las organizaciones. Ayuda a las empresas a definir y enfocarse en los resultados más críticos que impulsarán el éxito a largo plazo. Ahora, el enfoque en la medición del rendimiento se centra o se alcanza mediante la identificación de indicadores específicos que permiten evaluar el progreso hacia los objetivos estratégicos. Esto ayuda a las organizaciones a ser más efectivas en la toma de decisiones y en la asignación de recursos. En el ámbito de la gestión de proyectos, utilizamos la aplicación de gestión de proyectos para definir los hitos y los entregables clave que indican el progreso y el éxito del proyecto.
Esto facilita la planificación, el seguimiento y la gestión de los proyectos de una manera más eficiente. Ahora, esto no se limita a la simple identificación de resultados. También implica un proceso continuo de seguimiento, evaluación y ajuste. Esto permite a las organizaciones adaptarse a cambios en el entorno y mejorar constantemente su rendimiento. Es un enfoque en la mejora continua. Ahora, los resultados clave están estrechamente alineados con los objetivos estratégicos de la organización. Hay que identificar y alcanzar estos resultados porque contribuye directamente al logro de la visión y misión de la empresa. Al identificar y medir los resultados clave, las organizaciones pueden tomar decisiones más informadas y basadas en datos. Esto les permite asignar recursos de manera más efectiva y enfocarse en las áreas que generan el mayor impacto. De nuevo, es una práctica fundamental en la gestión estratégica y de proyectos. Proporciona a las organizaciones una estructura para definir, medir y mejorar su rendimiento, lo que les permite avanzar hacia sus objetivos de manera más efectiva y eficiente. Es básico tener una herramienta para la toma de decisiones informadas. Ahora, retomando el factor humano o el coeficiente de trabajo en cualquier empresa o proyecto que tengamos, es de los puntos más complicados, porque una cosa es la planeación estratégica, el grupo gerencial y directivo y sus propuestas, y otra muy diferente es bajar todas estas iniciativas al nivel operativo. Aquí es donde cobra importancia el talento humano, por supuesto, pero también el proceso de reclutamiento para nuestros mandos medios. Es muy importante porque a través de ellos es que vamos a lograr que nuestro personal operativo o el personal que está en contacto directo con los clientes pueda tener y compartir la visión del grupo gerencial y directivo. Ahora, la planificación del talento humano debe ser considerado como un proceso estratégico en el ámbito de recursos humanos que se centra en identificar, desarrollar y retener el talento necesario para alcanzar los objetivos organizacionales a corto y largo plazo. Este proceso implica anticipar las necesidades futuras de la organización en términos de habilidades y competencias y luego diseñar estrategias para adquirir, desarrollar y retener a los empleados adecuados. La planificación del talento humano comienza con un análisis de las metas y objetivos de la organización, así como una evaluación de las habilidades y competencias actuales de la fuerza laboral. A partir de esta información, se identifican las brechas de talento, es decir, las áreas en las que la organización carece de las habilidades necesarias para alcanzar sus objetivos. Comenta si en tu lugar de trabajo tienen problemas en cuanto al talento humano, si tú has tenido dificultades con, quizás si tú estás en el nivel operativo, si has tenido dificultades con tus jefes o con tus gerentes o con tus directivos, que no hay buena comunicación o que a ti no te queda claro los mensajes o la intención que ellos tienen. Ahora, si tú estás en el nivel de mandos medios, comenta qué problemática tienes en tu relación con el grupo gerencial y directivo de tu organización y con el nivel operativo. ¿Qué dificultades o qué problemáticas encuentras en la diferencia en la que uno u otro nivel comprende y aplica la información que tiene? Ahora, por otro lado, si tú estás en el grupo gerencial y directivo o en el consejo consultivo, comenta qué problemáticas tienes, qué retos estás encontrando o qué barreras tienes para lograr que las ideas que se gestionan desde el grupo gerencial de una organización logren permear hacia el nivel operativo y en última instancia a los clientes. Ahora, con base en estas brechas, se desarrollan planes para reclutar, capacitar y desarrollar a los empleados existentes o potenciales. Esto puede implicar estrategias de reclutamiento activas, programas de desarrollo de liderazgo, formación en habilidades específicas, entre otras iniciativas. Por lo tanto, la planificación de talento humano también puede incluir estrategias para retener a los empleados clave, como programas de reconocimiento y desarrollo de carrera. De igual manera, podemos decir que es un proceso estratégico que ayuda a las organizaciones a asegurar que cuentan con el talento necesario para alcanzar sus objetivos a largo plazo. Al anticipar las necesidades futuras del talento y diseñar estrategias para abordar estas necesidades, las organizaciones pueden mantenerse competitivas y adaptarse a los cambios en su entorno empresarial. Ahora,
vamos a pasar al siguiente bloque. Vamos a pasar más bien al siguiente bloque o a la siguiente idea, como ustedes gusten analizarlo, por supuesto. Aquí hablemos sobre el presupuesto del proyecto. El presupuesto del proyecto es una herramienta fundamental en la gestión de proyectos que consiste en estimar y asignar recursos financieros de manera planificada para llevar a cabo todas las actividades necesarias para cumplir los objetivos del proyecto. Se utiliza para establecer y controlar los costos relacionados con la ejecución del proyecto, incluidos los gastos de personal, materiales, equipos, servicios externos y otros recursos necesarios. Comenta si en tu lugar de trabajo o en tu negocio han tenido problemas o qué problemas tienen en cuanto a presupuestos, ¿de acuerdo? Ahora, el presupuesto del proyecto es importante por varias razones. Control de costos. Permite a los gestores del proyecto tener una visión clara de los costos estimados y reales, lo que les permite tomar decisiones informadas para controlar y minimizar los gastos. La planificación financiera proporciona una guía para la asignación de recursos financieros a lo largo del proyecto, lo que ayuda a evitar desviaciones presupuestarias y a garantizar que haya suficientes fondos disponibles para completar todas las actividades. El establecimiento de prioridades ayuda a establecer las prioridades entre las diferentes actividades y recursos del proyecto, asegurando que se asignen recursos a las áreas que generan el mayor valor y contribuyen al logro de los objetivos del proyecto. Comunicación y transparencia. Facilita la comunicación entre todas las partes interesadas al proporcionar una comprensión clara de los costos asociados con el proyecto. Esto fomenta la transparencia y la confianza entre los miembros del equipo y los interesados externos. Evaluación del rendimiento sirve como base para evaluar el rendimiento del proyecto en términos de eficiencia en el uso de los recursos financieros. Permite comparar los costos reales con los presupuestados y realizar ajustes si es necesario para mejorar el rendimiento futuro. Un presupuesto de proyecto generalmente implica identificación de actividades y recursos, en donde se identifican todas las actividades necesarias para completar el proyecto y los recursos requeridos para cada una de ellas. Por supuesto, la estimación de costos. Se estiman los costos asociados con cada actividad y recurso, utilizando información histórica, estimaciones expertas y otros métodos de estimación. El desarrollo del presupuesto es donde se consolidan todas las estimaciones de costos en un presupuesto global para el proyecto, que incluye tanto los costos directos como los indirectos. La revisión y la aprobación es la parte en donde el presupuesto del proyecto se revisa y se presenta a las partes interesadas relevantes para su revisión y aprobación. Esto puede incluir el equipo del proyecto, la dirección de la organización y otros interesados clave. En el seguimiento y control, una vez aprobado, el presupuesto se utiliza como referencia para el seguimiento y control continuo de los costos del proyecto. Se realizan ajustes según sea necesario para garantizar que el proyecto se mantenga dentro del presupuesto establecido. Ahora, comenta si has tenido problemas o si hablando del presupuesto y los recursos del proyecto, tú has tenido algún reto en tu lugar de trabajo, cómo lo han atacado. Recuerda la actividad que te propongo en donde debes simular un mini plan de talento y presupuesto para la propuesta que tú tienes o para tu situación hipotética, en donde identifique los roles clave, los costos aproximados, las posibles fuentes de financiamiento y apliques el principio de la pirámide, en donde cada línea presupuestal debe tener un propósito único, sin solapamientos, y los rubros deben ser exhaustivos. ¿De acuerdo? Ahora, aquí, si tú te estás preguntando cómo evalúo o cómo realizo esto, te puedo decir lo siguiente. Identificación de costos es donde se desglosan todas las actividades del proyecto y se identifican los recursos necesarios para llevarlas a cabo. Esto puede incluir recursos humanos, materiales, equipos, servicios externos, entre otros, por supuesto. Aquí hay que tomar, por supuesto, diferentes cuestiones. También necesitamos estimar costos.
Se realiza una estimación de costos asociados con cada una de las actividades y los recursos identificados. Esto puede hacerse llenando o utilizando diferentes técnicas como la estimación análoga, la estimación paramétrica o la estimación bottom-up o de la parte de abajo hacia arriba. El desarrollo del presupuesto, una vez que se han estimado los costos, se consolidan en un presupuesto global para el proyecto. Este presupuesto incluye tanto los costos directos, que están directamente relacionados con la ejecución de las actividades del proyecto, como los costos indirectos, que incluyen gastos generales y administrativos. Se asignan recursos financieros para cubrir los costos del proyecto. Esto puede implicar la asignación de fondos de diferentes fuentes, la negociación de contratos con proveedores y la búsqueda de financiamiento adicional en caso de que sea necesario. Una vez desarrollado el presupuesto, se revisa y se presenta a las partes interesadas relevantes para su revisión y aprobación. Esto puede incluir el equipo de proyecto, la dirección de la organización, los patrocinadores del proyecto y otros interesados clave. A lo largo del ciclo de vida del proyecto, es posible que surjan cambios que afecten al presupuesto. Estos cambios pueden deberse a nuevas necesidades del proyecto, imprevistos o cambios en las condiciones del mercado. En tales casos, es importante gestionar estos cambios adecuadamente y ajustar el presupuesto según sea necesario. Ahora, es importante no olvidar que el presupuesto del proyecto es una herramienta esencial en la gestión de proyectos que ayuda a garantizar el uso eficiente de los recursos financieros y el logro de los objetivos del proyecto dentro de los límites presupuestarios establecidos. Ahora, el control y el seguimiento en proyectos de innovación se entiende como el proceso continuo y sistemático que se lleva a cabo para monitorear y evaluar el progreso del proyecto, asegurando que se alcancen los objetivos establecidos y se mantenga el curso hacia el éxito. Este proceso implica supervisar todas las actividades, recursos y entregables del proyecto, identificar posibles desviaciones o problemas y tomar medidas correctivas según sea necesario para mantener el proyecto en la dirección correcta. Algunos aspectos clave del control y seguimiento en proyectos de innovación incluyen el monitoreo del progreso. Implica el seguimiento regular del avance del proyecto en relación con el plan establecido. Esto incluye la revisión de los hitos, los cronogramas y los entregables para asegurarse de que estén cumpliendo en tiempo y forma. En la gestión de riesgos se identifican, evalúan y gestionan los riesgos potenciales que podrían afectar el éxito del proyecto de innovación. Se establecen planes de mitigación para abordar estos riesgos y se monitorea continuamente su impacto en el proyecto. En el control de calidad, se establecen procesos y criterios de calidad para garantizar que los productos o servicios innovadores cumplan con los estándares requeridos. Se realizan controles periódicos para verificar la calidad y se toman medidas correctivas si es necesario. En la gestión de recursos, se supervisa el uso de los recursos como el tiempo, el presupuesto y el talento humano para garantizar su utilización eficiente y efectiva en el proyecto. Se realizan ajustes en la asignación de recursos según sea necesario para optimizar el rendimiento del proyecto. En la comunicación y la coordinación, se establece una comunicación clara y efectiva entre todos los miembros del equipo del proyecto y las partes interesadas relevantes. Se comparten regularmente actualizaciones sobre el progreso del proyecto, los logros alcanzados y cualquier problema o desafío que surja. En cuanto a la evaluación y el aprendizaje, se realizan evaluaciones periódicas del proyecto para identificar lecciones aprendidas y buenas prácticas que puedan aplicarse en proyectos futuros. Se fomenta una cultura de aprendizaje continuo y mejora en toda la organización. Por último, se menciona que el control y seguimiento en proyectos de innovación es fundamental para garantizar que el proyecto avance de manera efectiva hacia sus objetivos, identificando y abordando proactivamente cualquier desviación o problema que pueda surgir en el camino. Esto ayuda a maximizar las posibilidades de éxito y a impulsar el desarrollo de soluciones innovadoras, teniendo en cuenta la fase de propuesta en el proyecto. Ahora, retomo la propuesta que te hago. Tú que estás viendo este video, que estás escuchando esta clase, esta sesión, piensa en el lugar en donde tú estás, cuáles son tus indicadores de control, cómo realizas la gestión de riesgo y calidad, qué mecanismos de evaluación continua usas.
Y aquí te invito a realizar un checklist en un proyecto que tú tengas o que hayas estado desarrollando. Em, Pregúntate tres cosas. ¿Cómo sabrán si tu propuesta funcionó? ¿Qué datos van a recoger? ¿Y cómo ajustarán el proyecto en caso de que algo no salga bien? Es importante que te lo preguntes a ti mismo. Ahora, aquí, a modo de reflexiones, quisiera que tú mismo te preguntes, em, ¿cuál es la coherencia interna del proyecto? ¿O tiene coherencia el proyecto en el que estás trabajando? ¿El planteamiento de la problemática que tú tienes o de tus propuestas o iniciativas de innovación son claras? ¿Están claramente planteadas? Recuerda aplicar el enfoque estructurado, el enfoque MISI del cual ya hemos hablado y el principio de la pirámide. Y ahora, hazte una pregunta a modo de cierre en cuanto a cada proyecto de innovación que tú tengas. ¿Qué me llevo de estos conceptos o de estas reflexiones para aplicar en mi práctica profesional? O quizás en el negocio en el que tú estás consultando. Piensa en estos aspectos y apúntalos, tráelos para tu siguiente actividad, aplícalos en el siguiente proyecto que tú tengas en curso y nuevamente pregúntate si estás en el camino correcto.